¿Cuál es el papel precisamente de las redes sociales en la comunicación política? Por eso obviamente pues ha cambiado todas las estrategias de comunicación política por parte de los propios actores políticos. También los candidatos han tenido que adaptarse a estas nuevas modalidades. El medio social como medio de comunicación pues nos permite hacer lo mismo que hacíamos con los medios tradicionales. ¿Cómo influyen o cómo impactan las redes sociales, por ejemplo, en la consolidación y la calidad de la democracia? ¿Cómo podemos generar redes todavía mucho más amplias? Claro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de nuestro podcast Tendencia Global. No se olviden suscribirse a nuestro canal para que puedan disfrutar de todo el contenido de esta plataforma. Mi nombre es Génesis Salas y hoy me encuentro con el doctor Carlos Muñiz, con quien tendremos el gusto de conversar acerca de un tema muy importante y relevante para la ciudadanía, que es el uso de redes sociales y su impacto en las elecciones políticas. ¿Cómo estás, doctor? Un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar aquí con vosotros aquí compartiendo un poquito de pues una temática tan importante como el tema de las redes sociales en la política. Claro, me gustaría comenzar este episodio conociendo tu opinión sobre precisamente el uso de las redes sociales para difusión y acceso a la información de contenido político. Bueno, obviamente que las redes sociales, igual que cualquier otro medio de comunicación, tiene una presencia importantísima en el ámbito de la política. Antiguamente lo que influían eran otros medios y lo que se utilizaba más eran otros medios, como la televisión, en su momento la radio, pero desde que llega el Internet y sobre todo desde inicios de este siglo, las redes sociales, los medios sociales han empezado a tener un papel importantísimo dentro del mundo de la política. No solamente lo que pensamos así como que el entorno electoral, que a lo mejor decimos, bueno, ahí obviamente que se van a utilizar mucho los medios sociales para tratar de llegar al electorado, pero realmente el uso de las redes sociales y de todo lo que nos ofrecen esos medios digitales es muy importante, no solamente en ese entorno electoral, sino también fuera de él, en todo el desarrollo de la actividad política, en gobiernos, pero también por parte de partidos políticos en el día a día. Por tanto, es importantísimo abordar su papel, estudiarlo y comprender cómo utilizarlo para mejorar las estrategias políticas. Claro, totalmente, ¿no? Y sobre todo en un contexto donde las redes sociales se han convertido ya como uno de los medios principales para acceder precisamente a información más allá de contenido de entretenimiento, ¿no? También han sido fundamentales para informarnos acerca de lo que está pasando en nuestras comunidades, en el sector público, ¿no? Y en ese sentido, doctor, también preguntarte ¿cuál es el papel precisamente de las redes sociales en la comunicación política? O sea, ¿de qué manera han cambiado las estrategias, por ejemplo, de hacer campaña electoral, de la comunicación entre el candidato y el ciudadano, por ejemplo? Claro, creo que eso que estabas comentando al inicio es muy importante. Habitualmente pensamos en las redes sociales, los medios sociales, como algo que está muy presente en una parte específica de la ciudadanía, que es normalmente la más joven, aunque eso no siempre es así. Digo, porque sabemos que la presencia, la penetración que tienen los medios sociales en otros segmentos de la población, como por ejemplo la población adulta, los adultos mayores, cada vez es más fuerte. De hecho, por ejemplo, en las elecciones pues sabemos que todavía sigue habiendo un porcentaje muy grande de personas que se informan por medios como la televisión, de qué es lo que ocurre, pero también obviamente hay cada vez un porcentaje mayor, que cada vez está siendo el prioritario, el predominante, de personas que buscan información más bien en las redes sociales. ¿Por qué? Pues muchas veces porque a lo mejor le prestan más atención y tienen más confianza en esos contenidos, y otras veces por la propia dinámica de que pues es el día a día en donde, así como no prendemos la televisión para ir a ver los informativos, sí estamos viendo de una forma natural, de una forma habitual, las redes sociales cuando utilizamos el celular, por ejemplo, y sin darnos cuenta nos está llegando Internet. Entonces eso, por ejemplo, ha hecho que cambie mucho la manera en cómo se transmite también la información. La utilización de los medios sociales potencia o lleva a un segundo paso
lo que ya pasó en su momento con la televisión. Cuando llega la televisión, pues de repente se encontraron los creadores de contenidos con un medio que no era complicado de seguir, que tenía un impacto directo, porque les daban el contenido a las personas, digámoslo así, muy masticado. O sea, el hecho de yo ver un contenido en televisión llevaba a que fuera muy sencillo el consumirlo y comprenderlo. Cuando llegamos a Internet, llegamos a un entorno que potencializa eso. ¿Por qué? Porque nos impacta con muchísimos contenidos de una vía además que no es complicada de comprender, no es difícil de entender esos contenidos, y sin darnos cuenta en el día a día nos están impactando con muchísimos mensajes. Por eso obviamente pues ha cambiado todas las estrategias de comunicación política por parte de los propios actores políticos. Claro, ¿no? Y sobre todo una de las ventajas que tienen las redes sociales, ¿no? Es la rapidez o el dinamismo con que se puede ya comunicar una persona en general con las personas virtuales del mundo digital y en este caso político, pues con los candidatos, ¿no? Y vemos cómo también los candidatos han tenido que adaptarse a estas nuevas modalidades en donde ya ponen a disposición de la ciudadanía herramientas desde WhatsApp, sus páginas oficiales de perfiles públicos, ¿no? Y eso ha facilitado pues también el conocer más al candidato, el acercarnos más, el externar nuestras inquietudes o demandas ciudadanas, ¿no? Claro, así es. Los medios sociales, digamos, el medio social como medio de comunicación, pues nos permite hacer lo mismo que hacíamos con los medios tradicionales. Igual que yo cuando hago un spot o doy un contenido a través de la radio, llego a la gente que lo escucha, pero los medios de comunicación nuevos, como son los medios sociales, las redes sociales también nos lo permite. Igual que cuando yo transmito algo en televisión, estoy dando a conocer información, también en las redes sociales. Pero hay algo que nos permiten esos medios sociales, esas redes sociales, que antes no se posibilitaba, y es la interacción. O sea, yo puedo interactuar y yo como político, bueno, yo no, pero los políticos obviamente, pues van a poder interactuar, van a poderse relacionar directamente en el día tras día, a lo largo de cualquier momento, con las personas que les están siguiendo, y pueden interactuar conversando, estableciendo un diálogo en donde no solamente les digan qué es lo que están pensando, sino que también reciban información por parte de quienes son sus seguidores en las redes sociales. Eso es algo que no nos permitían otros medios tradicionales. Es decir, estamos con las redes sociales llevando lo que, por ejemplo, ha sido siempre la política cara a cara. Cuando yo como candidato voy a las casas de mis potenciales electores para decirles, oigan, pues votenme porque yo voy a ser mejor que el otro, yo te hago una propuesta. Eso que antes se tenía que hacer a través de estrategias tradicionales como los recorridos en tierra o como los mítines, los encuentros cara a cara, hoy se puede hacer también a través de las redes sociales y pueden llegar a ser tan efectivos como el establecimiento de una comunicación cara a cara. Esa es la parte interesante, la parte que potencia las redes sociales, la interactividad, o sea, la capacidad de relacionarnos directamente con nuestros seguidores, y además el cómo aprovechar eso no solamente para transmitir información, sino para generar estrategias que se llaman de engagement, es decir, de compromiso. ¿Cómo conseguir que las personas que están siguiendo mis redes sociales se comprometan con mi causa y no solamente sean receptores como en la televisión, por ejemplo, que recibe información y reflexiona, sino que además se conviertan en activistas, se movilicen para estar a mi favor? Eso es algo que los medios sociales nos permiten y que los medios tradicionales no estaban posibilitando. Y es una de las cosas interesantes que desde el inicio ha sido percibido en el ámbito de la política y que se utiliza mucho, sobre todo en procesos electorales. Claro, y ese punto que mencionabas sobre que permite a la ciudadanía, precisamente los medios de comunicación y las redes sociales particularmente, lo veo mucho en los jóvenes, ¿no? Al activismo digital, en diversas causas, ¿no? Lo vemos desde las situaciones o fenómenos globales que están pasando en el sistema internacional, ¿no? La situación en Palestina, el cambio climático, el tema de las marchas
por la igualdad de género, etcétera, pues bueno, vemos mucha movilización, no solamente juvenil, sino de diversos perfiles en los medios de comunicación, y eso es una ventaja, ¿no? digamos, de las redes sociales, que permite incluso formar solidaridad transnacional, digamos, o comunicación transnacional, que son precisamente las ventajas de estas redes sociales, ¿no? Claro, digo, y eso es de hecho otro de las posibilidades que nos da las redes sociales, más allá de la utilización de las mismas redes sociales por parte de los políticos, porque aquí estás entrando en otro terreno y es no solamente cómo el político de turno, sea gobernante o sea persona que está aspirando a tener un cargo público, utiliza las redes para tratar de llegar a los electores o a la ciudadanía, sino cómo la propia ciudadanía se organiza. No quiere decir que sea nuevo y que gracias a las redes sociales ahora las personas se movilicen. Siempre se nos hemos movilizado, utilizábamos otras vías para comunicarnos, utilizábamos otros mecanismos para generar otro tipo de redes sociales, no digitales, sino presenciales, reales, ¿no? Claro. Cara a cara. Pero la llegada de los medios sociales posibilita la creación, a su vez, de este tipo de grupos en donde unos a otros dentro de ese grupo se están retroalimentando, se están dando procesos que se llama de contagio, en donde se contagian esas ideas, se contagian esas opiniones y conseguimos crear grupos muy homogéneos, muy fuertes, con pensamientos concretos que no solamente se van a quedar en una manifestación en el entorno digital, sino que incluso pueden trascender hacia el entorno real. Hay investigación, por ejemplo, que demuestra cómo hay relaciones, hasta qué punto las personas que son activistas en el mundo real, digámoslo así, eso deriva en que participen más o menos en el mundo digital, pero también al contrario, cómo la manifestación, la movilización en el entorno digital, en el entorno de las redes sociales, lleva a que esos públicos que se han activado digitalmente también se activan de forma presencial. Y eso es algo muy interesante que estamos viendo cada vez más. Y sigo insistiendo, obviamente que en un entorno, por ejemplo, juvenil, porque las nuevas generaciones, los grupos de menor edad, obviamente que utilizan más las redes sociales, los medios sociales, pero nos podemos encontrar ejemplos de esto también en entornos de grupos de edad no precisamente tan juveniles. Porque los medios sociales, las redes sociales no se circunscriben a un grupo concreto, sino que están abiertos a todos los grupos, Claro. ¿no? Y es interesante ver cómo, como estabas comentando, cómo incluso posibilitan no solamente las relaciones cercanas, es decir, generar grupos con personas que piensan de forma similar, pero que están en un entorno, en un contexto cercano, sino incluso a un nivel nacional, internacional, ¿no? O sea, cómo podemos generar redes todavía mucho más amplias. Claro, y sobre todo también lo que mencionabas anteriormente del engagement, ¿no? Como vía a través de las redes sociales para acercarse a la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, eh, ¿cuál es, cuál consideras tú que es la influencia de las redes sociales en, por ejemplo, la intención de voto o la formación de opinión de la ciudadanía, ¿no? En tiempos, digamos, electorales? Ok, bueno, digo, son temas complicados, son temas complejos, porque cuando estudiamos, por ejemplo, la conformación del voto o cuando estudiamos la conformación de la opinión pública, normalmente es más fácil estudiar otros factores que están, digámoslo así, más controlados. Digo, cuando yo, por ejemplo, estudio o analizo los medios tradicionales, radio, televisión, pues como que está más acotado, porque sabemos qué televisoras hay, qué radios hay, qué contenidos, por tanto, se están generando, qué tipos de audiencias hay. Pero cuando entramos en el terreno de los medios sociales, en el terreno digital, la diversidad es tan grande que es muy complicado determinar hasta qué punto el consumo de ciertos contenidos o el seguimiento de ciertas páginas o el estar en ciertos grupos, en ciertas redes, puede llegar a afectar. ¿Qué afecta? Eso está claro. Y de hecho, cada vez está más claro que el consumo de plataformas, el consumo o el acceso a contenidos
en la red para informarte, por ejemplo, de política, es un factor que puede llevar a que por ejemplo, se decida votar o no, o se decida votar por ciertos candidatos o por otros, ¿no? Entonces sí que tienen un papel. El grado en el que están determinando el voto, pues es más complicado poderlo decir, ¿no? Porque ya digo que son muchos factores los que están ahí involucrados. Pero, por ejemplo, yo siempre es algo que digo, ¿no? Cuando hablo de estos temas, digo, si tú eres un candidato o eres una candidata y tú quieres ganar una elección, desde luego tienes que asumir que por el hecho de que tengas tus páginas en tus redes sociales y estés interactuando, no eso va a ser lo único que va a ayudar a que ganes la elección. Hay muchos otros factores, Claro. pero es muy probable que si tú no estás en el mundo digital, si pierdas la elección precisamente por eso. ¿Por qué? Porque hay un segmento muy fuerte de la población, que es un segmento sobre todo juvenil, que tiene una presencia fuerte a nivel de composición del electorado, que le va a afectar mucho el hecho de que tú seas una persona que no está en ese entorno en donde esas personas se están informando, están interactuando, están obteniendo contenidos, están obteniendo información, están compartiendo contenidos y que están configurando finalmente su forma de entender el mundo. En ese aspecto, obviamente que los medios sociales, los medios digitales tienen un papel también muy importante en la conformación de la opinión pública. No a lo mejor de la manera en la que lo hacían los medios tradicionales, estableciendo temas, ¿no? Pero sí el generando espacios de comprensión de los asuntos que son importantes, que son relevantes, y haciendo además o posibilitando que ciertos asuntos que para segmentos de la población son importantes y que antes quedaban ocultos, ahora no queden tan ocultos porque emergen en ese diálogo que se está dando en el entorno digital. Claro, ¿no? Y me parece muy interesante esto que mencionas de la importancia de que el candidato o la candidata pues se adapte a estas nuevas tecnologías y al uso de redes sociales porque ya es el día a día, ¿no? Claro. Estaba pensando ejemplos muy interesantes, por ejemplo, el caso de Alemania, ¿no? En un contexto político donde ha habido un poquito más de resistencia al uso de ciertas plataformas digitales y hoy en día vemos como diversos candidatos de diversos partidos políticos en ese contexto alemán, pues cada vez están integrando más a estas redes sociales, sobre todo uso de plataformas como TikTok, ¿no? Por la rapidez, por la audiencia, el nivel de audiencia al que llegan, y dices, hay un cambio, ¿no? Sí hay un cambio, tanto de los candidatos, de hacer más accesible la candidatura, la información a los diversos perfiles, ¿no? Y eso yo creo que también en México pues lo vemos cada vez más fuerte, ¿no? Claro. Usando todo tipo de plataformas, que también aquí luego tendríamos que preguntarnos, ¿no? También como ciudadanía, sí, el tipo de contenido que consumimos, los perfiles que seguimos, porque luego pudiéramos también hablar un poquito de los dilemas, ¿no? Dilemas o retos del uso de redes sociales hoy en día también con ciertos, características de las mismas, por ejemplo, el uso de algoritmos, ¿no? De información que muchas veces no es verídica o se cae en la desinformación. Entonces, en nuestro proceso, digamos, de ciudadanía, de informarnos como ciudadanía, también tener en cuenta eso, ¿no? Los elementos o las características que están ahí en el mundo digital y que tendemos que ser conscientes de ello para poder recibir la información de manera más veraz, ¿no? Claro. Bueno, en el mundo de la comunicación política se han ido dando fases, ¿no? Y es muy interesante ver cómo frente a una fase inicial donde los medios de comunicación se utilizaban más como, o se entendía más como una herramienta que tiene el político y que puede utilizar o que va a utilizar para transmitir información, con el paso del tiempo eso empieza a cambiar y es el propio medio el que establece el cómo los actores políticos se tienen que comunicar y dirigir a la ciudadanía. Son lo que se llaman efectos sistémicos, ¿no? En este caso mediáticos. Los medios determinaron y hicieron que, por ejemplo, frente a etapas iniciales, cuando llega la televisión, pues los políticos de turno se tenían que centrar a entender que en la televisión no les iban a poner 2 horas con el político de turno hablando, sino pues te iban a dar una capsulita de 10 segundos, 20 segundos, entonces tienes que aprender a decir en 20 segundos todo, ¿no?
Cuando llega el Internet ocurre otra vez lo mismo, se hace otra vez una modificación en las lógicas de cómo se transmite el discurso político, ¿no? Y a pesar de que haya políticos o políticas que se nieguen y que no quieran entrar, finalmente la propia dinámica te lleva a que a la fuerza pues tienes que entrar en eso, ¿no? Entonces esto que estás comentando es muy interesante porque efectivamente en entornos en donde a lo mejor la política era más tradicional, sin embargo poco a poco se va entrando cada vez más en este terreno de los nuevos medios porque es la manera de llegar a públicos más diversos. De todos modos es muy interesante porque cuando evaluamos, por ejemplo, la presencia de medios sociales en política en Europa, a pesar de que obviamente tiene una presencia muy fuerte, no tiene, o al menos es mi percepción y mi experiencia, no tiene tanta presencia y sigue sin tenerla tanta como la que se tiene, por ejemplo, en un continente como el americano, tanto en Norteamérica, en donde obviamente pues, hay mucho desarrollo en Estados Unidos de todo el uso de las redes sociales, en las campañas y todas las herramientas digitales, pero también en ámbitos como el mexicano. ¿Por qué? Porque las redes sociales de repente a un político de turno le permiten una cosa y es acceder o llegar a un público muy distante frente a lo que teníamos o al que podíamos acceder en momentos anteriores, ¿no? Con las vías tradicionales. Claro. Entonces eso cambia mucho la forma en la que se relaciona el propio político con la ciudadanía y en cómo la ciudadanía también se relaciona con el propio político. Claro. Y para ir concluyendo, doctor, ¿cómo influyen o cómo impactan las redes sociales, por ejemplo, en la consolidación y la calidad de la democracia en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Ya entendiendo este contexto en donde ya están aquí las redes sociales, ya son un medio de uso por parte de los candidatos y de nosotros como ciudadanía, y eso a final de cuentas tiene un impacto en la democracia, ¿verdad? ¿Cómo influye en esa consolidación de nuestras democracias contemporáneas? Obviamente que los medios sociales, las redes sociales, como cualquier otro medio de comunicación, tienen un papel es elemental dentro de la consolidación de la democracia. Lo que pasa es que también pueden ser utilizados para consolidar dictaduras, o sea, hay de todo, ¿no? Los medios de comunicación se prestan para las dos cosas. Cuando estamos en un entorno democrático, obviamente, pues los medios de comunicación deben de ser democráticos, deben de ser abiertos, deben de ser plurales y deben de fomentar la democracia precisamente aportando información y dando ese contexto que va a ayudar a que una ciudadanía esté informada y de esa manera pueda ser objetiva, pueda ser crítica, pueda ser reivindicativa, pueda ser participativa para buscar el cumplimiento de sus derechos. En este entorno, pues las redes sociales obviamente que cumplen una labor similar y una labor necesaria porque pues son vías nuevas para la transmisión de este tipo de información que, como digo, anteriormente se estaban transmitiendo a través de los medios tradicionales, pero cumplen una misma labor para un público. Ahora, eso también abre la necesidad de considerar, observar los retos que tenemos y que nos abren las redes sociales. Claro. Frente a los medios tradicionales, no quiero decir que no hubiera falsedad, ni hubiera bulos, ni se transmitiera información falsa, porque también se ha hecho en los medios tradicionales, pero frente a los medios tradicionales en donde podemos asumir que se ha dado un proceso de verificación, de revisión de la información, en los nuevos medios tenemos un proceso fuerte de presencia de lo que son las fake news, toda la desinformación, que es uno de los elementos que pueden afectar negativamente a un desarrollo democrático. Entonces las redes sociales, por una parte, nos abren un terreno muy interesante en cuanto a que diversifican la opción de obtener información, pero también nos abren la necesidad de estar atentos, ¿no?, a esa presencia de esos elementos que pueden ser complicados, conflictivos. Claro, sí, sí, sí. Y para concluir, doctor, ¿cuál es, desde tu perspectiva, el futuro de las redes sociales en las elecciones venideras en nuestra sociedad, no solamente en el contexto mexicano, sino un panorama global de hacia dónde va esta tendencia o este uso de redes sociales? Digo, es dinámico, es cambiante, pero ¿cuál sería, digamos, una visión general de lo que seguirá o pudiera venir incluso en estas dinámicas de comunicación política, redes sociales, participación?
ciudadana? Pues obviamente que su futuro pues va a ser un futuro muy bueno, en el sentido de que con Claro, claridad van a estar ahí presentes, no van a ir mutando porque frente a otros medios que se han movido y han cambiado, obviamente la radio, la prensa, la televisión han cambiado con el tiempo, pero pues se han mantenido más estables, las redes sociales van cambiando, son muy cambiantes de día con año y de día con día casi, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vayan a estar presentes, van a estar presentes y van a seguir siendo parte importante y esencial, porque así como sigue habiendo una presencia fuerte de los medios tradicionales en ciertos segmentos de la población, cada vez y conforme se vaya pues avanzando ciertas generaciones que ahora mismo son más jóvenes y vayan adquiriendo esa posición de generaciones ya adultas y tal, pues obviamente que van a estar incorporando y trayendo una lógica de seguimiento de información y de contenidos a través de las redes sociales. Por tanto, su presencia es importantísima ahora y va a ser todavía más importante en el futuro. Y el que quiera estar en ese entorno, pues va a tener que comprender esa lógica. Digamos, esto es como cuando, bueno, la inteligencia artificial no es algo nuevo, ya lleva mucho tiempo, pero cuando empieza a ser como que importante, empezamos a detectar todo eso de la IA y el chat y no sé qué, pues sí, en un inicio a lo mejor hay personas que dirían, no, pues yo no quiero saber nada de todo esto, pero con el tiempo no te queda más remedio que entrarle. ¿Por qué? Porque es una dinámica, es un contexto en donde vives. Las redes sociales, si antes eran importantes, ahora son más importantes y en el futuro lo van a ser más, ¿no? Entonces, en la política, pues cada vez ese tipo de entornos digitales van a ser más importantes y lo importante es aquí aprender a cómo utilizarlos, aprender a cómo insertarnos dentro de los míos, aprender a cómo utilizarlos para generar lo que antes estábamos hablando, que es una ciudadanía participativa, para potenciar y para mejorar la calidad de la democracia, claro. Y además para vigilar el mal uso que sí se puede estar haciendo, ¿no? Pero que la presencia va a estar y que van a ser importantes pues con claridad y cada vez más. Claro, y estar abiertos y estar participativos y adaptarnos y el futuro ya está aquí, las Sí, redes sociales ya llegaron claro. y es una ventaja, como también habrá que tener nuestras precauciones, como todos los retos que vienen en esta materia, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctor, agradecerle su tiempo Claro. y a ustedes por seguirnos en estas transmisiones de episodios. Los esperamos en futuros episodios y muchas gracias. Buen día, hasta luego. Claro, gracias.